Listo. Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. Deseándoles a todos un feliz martes. Estamos acá en compañía de la línea 1 y la línea 4 de todas las instituciones que participan en el proyecto de fortalecimiento a los sistemas de aseguramiento de la calidad que dirige el Ministerio de Educación Nacional a través de su dirección de fomento con la institución aliada, Institución Universitaria Pascual Brau, en cabeza de su directora del proyecto, la doctora Yane Rocío Gillet. Ella les manda un fuerte saludo en estos espacios. Vamos a continuar con los espacios de difusión que habíamos programado para todo el mes de noviembre y vamos a compartir en el mes de diciembre. Recordemos que tuvimos inicialmente un espacio de socialización que era la propuesta metodológica para un sistema de business intelligence en el aseguramiento de la calidad universitaria. Posteriormente tuvimos la semana pasada lo que era reconocer la inteligencia artificial para la gestión de la calidad. Empezamos como todo en ese trayecto de lo que es reconocer la parte, digamos, inicial de lo que es una inteligencia artificial generativa. Y el día de hoy nos acompaña Eduardo Alarcón Torres, que es profesional de nuestra línea 1. Él nos va a orientar la charla de fundamentos de gobernanza y gestión de datos institucionales que está en el marco de lo que estamos trabajando en nuestra línea 1 relacionada con el fortalecimiento de los sistemas sistemas de información que apoyan el aseguramiento de la calidad. Eduardo Alarcón es ingeniero de sistemas, tiene una gran trayectoria en dirección, coordinación, auditoría e interventoría de proyectos tecnológicos y de gestión de recursos técnicos, físicos, humanos. Cuenta con una amplia experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad y sobre todo apoyo en temas de institucionales para la educación superior en procesos de registro calificado y acreditación de calidad. Eduardo ha participado en más de 20 procesos electorales en Colombia, apoyado este proceso. También trabajó en el ministerio apoyando la plataforma de sistema de aseguramiento de la calidad para la educación superior. Él apoyaba todo lo que tenía que ver con soporte, mejoras funcionales, análisis de indicadores, tomas de decisiones y en su última, digamos, antes de estar aquí en el proyecto, se desempeñó mejor como líder funcional del sistema SASE-CNA. Entonces, Eduardo nos viene acompañando desde el mes de septiembre en este proyecto en lo que es fundamentos de la gobernanza y gestión de datos institucionales. Perdón, nos viene acompañando en este proyecto en la línea 1 como profesional de acompañamiento y hoy pues nos va a apoyar en esta charla que pues hemos denominado Fundamentos de Gobernanza y Gestión de Datos Institucionales. Entonces, le damos una fuerte bienvenida a Eduardo. Muchísimas gracias por compartir este espacio y bienvenidos a todos. Gracias, Eduardo. Muy buenos días para todos, bienvenidos, agradeciendo su asistencia y esperando pues que esta charla por lo menos nos deje conceptos claros en cuanto a la gobernanza y el manejo de los datos institucionales. Pues he venido, como lo dijo Claudia, en el proyecto, en la parte de acompañamiento en la línea 1, y dentro de todo lo que se ha hecho, hemos detectado pues que la parte de gobernanza no es muy fuerte en la mayoría de instituciones. De ahí pues se vio la necesidad de reforzar un poquito la parte conceptual en este tema. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación que nos va a guiar en el desarrollo de la charla. Ya está compartida, me confirman si la tenemos Sí, bien. señor. Perfecto. Bueno, Si entonces, quiere, proyectala en tamaño en la parte de abajo. sí, En en la que sigue, más presentación, abajo. y aquí está. Es ahí. Ok, perfecto. Pero Bueno, dejaste de compartir, Eduardo. se me Dale compartir toda la pantalla compartir toda la pantalla, perfecto, espérate. Entonces, y dale otra vez. compartir toda la pantalla.
Entonces, pero me toca seleccionar toda la pantalla, compartir. Y nos vamos con la... Ahora sí. Ahora sí, Perfecto. listo, Daf, ya. Bueno, me disculpo de una vez de antemano con la cuestión de una tosecita de esas canzonas que duran bastante tiempito, que llevo ya un par de semanas con este problema y no se ha solucionado a las buenas ni a las malas. Bueno, empecemos entonces. Este va a ser pues el contenido que vamos a tener. Vamos a hacer primero una parte introductoria. Vamos a hablar en segunda instancia de los fundamentos de la gobernanza de datos. En tercera instancia vamos a hablar de los fundamentos de la gestión de datos. Y todo esto lo vamos a mirar desde una perspectiva, pues con algunos ejemplos prácticos de las situaciones que a diario se presentan en las instituciones. Vamos a avanzar y en la parte final, pues son como unas recomendaciones de cómo afrontar esta situación, sobre todo para aquellas instituciones pues que están apenas en la parte preliminar de sus sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Por lo tanto, la idea es que la conceptualización nos quede lo más clara posible. Vamos a ver la parte de introducción, el valor estratégico del dato en la IES. En el marco del gobierno corporativo, se tiene la gobernanza de datos como la disciplina que se encarga de tratar todos los datos como un activo de la organización, en este caso, la institución. Además, se trata del ejercicio de las políticas de decisión para optimizar, proteger y aprovechar los datos como un activo empresarial. Teniendo en cuenta el gran caudal de información que manejan las universidades, muchas veces sin el tratamiento adecuado, es muy posible que se dupliquen tareas y la información que se necesite no se obtenga adecuadamente. Esto hace necesario implantar un sistema de gestión de información y comunicación que permita tomar decisiones basadas en datos veraces. El, el valor estratégico el valor estratégico del dato. Para el caso de las IES y su gestión organizacional, la práctica de la gobernanza de datos ya no es solo necesaria, sino vital. Como organizaciones generadoras de conocimiento no son ajenas a esta situación, pues necesitan insumos y herramientas que apoyen la gestión organizacional de sus procesos misionales, docencia, investigación, proyección social e internacionalización, de manera que puedan responder de una manera eficaz que les permita ser competitivos. Podríamos decir que estamos en la era de la educación superior basada en datos. Caray, otra vez. No, se me fue. El dato como activo. Los datos han pasado de ser un subproducto de las transacciones, sea simplemente una matrícula, unas notas, a ser el activo estratégico central de la institución. En ese sentido, el gobierno de datos se presenta como una solución para tratar los datos como un activo de la institución y apoyar la gestión organizacional de la misma. La gobernanza de los datos sirve como marco de trabajo que se debe considerar de manera obligatoria en los objetivos organizacionales y los procesos comerciales, obligaciones legales y cumplimiento, gestión de riesgos, gestión de datos relacionados con la calidad de los datos y los roles que desempeñan las personas, los administradores y propietarios de los datos. Bajo esta consideración, pues nos respondemos la pregunta, una pregunta simple: ¿por qué los datos de estudiantes, profesores o investigación son tan importantes como los activos físicos o financieros? Haciendo una analogía, podemos afirmar que el dato no es solo un registro, es la materia prima para la acreditación, la toma de decisiones financieras, la optimización de procesos y la rendición de cuentas. ¿Por qué tener una buena gobernanza? Los, los datos se convierten en una necesidad estratégica. En una IES, los datos son base para las acreditaciones y rankings. Eh, son indicadores consistentes para el Consejo Nacional de Acreditación y Clasificaciones Internacionales. Son básicos para la sostenibilidad financiera, para las proyecciones de matrícula y optimización de costos. Para la experiencia del estudiante, la personalización de los servicios y el acompañamiento.
En la acreditación de alta calidad hay una necesidad de indicadores robustos y consistentes. Hay que acoger la normativa colombiana, principalmente algo que ha tenido mucha fuerza del tratamiento de datos, como la ley 1581 del 2012, y su impacto en el manejo de todos los datos personales de la comunidad universitaria. En los sistemas de información del sector, los requerimientos que hace el SNIES, el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, para generar unos datos con una calidad que nos muestre las realidades institucionales y la realidad del país. Finalmente, pues el sistema, el SNIES es un sistema nacional en el que convergen todas las instituciones. En la IES, la necesidad de información y datos para respaldar los procesos académicos y administrativos requieren una forma sistemática para ser gestionados, por lo que los datos deben estar preparados para agregar valor a la organización y ser tratados como un activo más. El marco regulatorio colombiano y el dato. Se debe contemplar el marco regulatorio colombiano en la gobernanza de datos. Veámoslo con unos ejemplos. El área de marketing de una universidad utiliza la base de datos de egresados para una campaña, pero no tiene el consentimiento expreso para este fin específico. La gobernanza establece la política de tratamiento de datos y exige una auditoría de ese consentimiento. Ahí nos enfrentaríamos a un riesgo de incumplimiento legal. Por la parte de cumplimiento de información, por ejemplo, para el SNIES solicita una información, por ejemplo, sobre la tasa de deserción. Si cada facultad calcula la deserción de manera distinta, por ejemplo, una facultad cuenta solo a los que cancelan, otra solamente cuenta a los que no se matriculan en el siguiente periodo, el dato final reportado va a ser inconsistente y afecta a las políticas públicas y la imagen de la IES. Entonces, esto es un riesgo en el impacto de la calidad. Fundamentos de la gobernanza de datos. Vamos a ver qué es la gobernanza de datos. La gobernanza de datos se puede definir como un conjunto de políticas y procedimientos para abarcar todo el ciclo de vida de los datos. Tenemos acá un concepto de un enfrentamiento de qué es la gobernanza contra la gestión. Vale la pena aclarar, esta es una diferencia clave para entender muy bien el concepto. La gobernanza es la disciplina que establece la estrategia, las políticas, los roles y las responsabilidades. Es el cerebro. El cerebro supervisa, no ejecuta. La gestión es la ejecución de las políticas a través de actividades y procesos técnicos que tienen en cuenta la calidad, la seguridad, el almacenamiento. Es decir, la gestión son las manos, los ejecutan las acciones. Objetivos clave. Asegurar que el dato sea confiable, de altísima calidad, que sea disponible, o sea, el acceso para las personas que deben tener acceso a él y que lo encuentren en cualquier momento. Que sea seguro es mantener los datos dentro de los parámetros de privacidad y seguridad necesarios y que sea útil, o sea, que pueda ser utilizado para acciones estratégicas. Marco de políticas y estándares. Volviendo a la definición, una definición un poquito más profunda de la gobernanza es el sistema de toma de decisiones y responsabilidades para los procesos de datos. Debe responder a quién tiene la autoridad para tomar las decisiones y sobre qué datos. Tiene tres componentes esenciales, que son personas y estructuras, donde vamos a trabajar la definición de roles, quién es el dueño, quién es el custodio, quién es el usuario y un comité de gobernanza pues, que se hace necesario en estas instancias. El segundo componente son las políticas y estándares, que son las reglas formales de juego, qué se permite y qué no. Y el tercero son las métricas, cómo medir el éxito del programa, por ejemplo, la reducción de errores de calidad, el tiempo para acceder a un informe. Me fui para donde no es. En el marco de políticas tenemos políticas de datos. Son los documentos que dictan el uso y el manejo. Ejemplos de políticas de datos puede ser la política de protección de datos personales, que está alineada con la ley 1581,
la política de calidad del dato, que es donde se definen los umbrales de aceptabilidad de un dato, y la política de acceso y compartición de datos. Y los estándares y definiciones lo dan los metadatos, que es crear un lenguaje unificado para que se pueda trabajar en una forma absolutamente clara en toda la institución con los mismos datos. Acá vemos un ejemplo de estándares y definiciones. Acá nos preguntamos, ¿qué es un estudiante activo? Si significa lo mismo un estudiante activo para la oficina de admisiones que para la oficina financiera. Acá se debe establecer una regla clara y una única definición, una regla de negocio clara para que todos trabajemos bajo el mismo criterio. Para definir el concepto de estudiante activo como dato maestro, se debe establecer una regla de negocio clara como que un estudiante activo es un estudiante que está matriculado en el semestre actual y que tiene al menos una inscripción en alguna actividad académica. Esta definición simple, junto con atributos claves como el ID del estudiante, su estado de matrícula y fecha de última actividad, se puede convertir en un dato maestro al estandarizar cómo se recopilan, almacenan y acceden estos datos en toda la institución. Vamos a ver cómo hacerlo. Tenemos los fundamentos de la gobernanza de datos. Vamos a tener acá 4 numerales, que son establecer la definición del concepto, el segundo, identificar los atributos claves, el tercero, implementar un sistema de datos maestros y el cuarto, asegurar la gobernanza de los datos. Vamos con el primero. Establecer la definición del concepto. Volviendo pues al ejemplo del estudiante activo, vamos a hacer una descripción. Un estudiante activo es una persona que se encuentra formalmente inscrita en uno o más programas académicos de pregrado o posgrado de la institución en el periodo académico actual y que cumple con los criterios administrativos y académicos establecidos por la normativa interna de la institución para mantener su estado vigente. El propósito es estandarizar el estado del estudiante para su uso consistente en todos los sistemas de la institución, en gestión académica, en financiera, en la bibliotecaria, en servicios estudiantiles, etc. Y para la presentación de informes internos y externos. En consecuencia, definición de estudiante inactivo es el estudiante que no cumple con los criterios de estudiante activo. Criterios clave y reglas de negocio asociadas. La definición se basa en criterios operativos concretos que deben ser validados por los sistemas de información. Veamos, por ejemplo, inscripción vigente. El estudiante debe estar registrado en al menos una asignatura o módulo para el periodo académico actual, semestre, trimestre, etc. El estado de la matrícula. El registro de la matrícula debe estar marcado como pagado o financiado o exonerado según las políticas financieras de cada institución y no debe estar, por ejemplo, como cancelado, retirado temporalmente o graduado. La condición académica, el estudiante no debe estar sujeto a una sanción disciplinaria que impida su participación académica ni haber excedido el número máximo de periodos de inactividad permitidos sin perder su condición de activo. Debe tener acceso a servicios. Un estudiante activo tiene derecho a acceder a los recursos de la institución, como la biblioteca, laboratorios, campus virtual, servicios de salud estudiantil, etc. Segundo punto, identificar los atributos del dato maestro asociado. Un identificador único. El número de matrícula o el número de identificación del estudiante es el atributo principal para asegurar la unicidad y consistencia del dato. El nombre completo. El estado actual debe manejarse un campo que especifique si el estudiante está activo o inactivo. El periodo académico vigente, por ejemplo, 2025-2, segundo periodo del 2025. El programa o los programas académicos a los que esté inscrito. La fecha de inicio del estado activo. La fecha de la última actividad, o sea, la fecha en que el estudiante participó por última vez en alguna actividad académica, y la fecha prevista del fin de estado activo, o sea, la graduación. El tercer punto, implementar en un sistema de datos maestros. ¿Qué hay que hacer? Hay que establecer políticas de datos. Hay que definir qué se considera un estudiante activo y cómo se registra esa información.
Estas políticas deben ser aplicadas por todos los departamentos que usan los datos. Crear un registro centralizado. La definición y los atributos de estudiante activo se almacenarán en un repositorio central de datos maestros para la institución. Y el tercer punto para implementar es definir procesos de calidad de datos. Hay que implementar procesos de validación, limpieza y estandarización para asegurar que los datos sean precisos y consistentes. Veamos el cuarto punto, asegurar la gobernanza de datos. Hay que definir quién es el propietario del dato, en inglés el data owner. Típicamente es la vicerrectoría académica o la oficina de registros académicos. Podrían ser los propietarios de esta definición y sus reglas asociadas. Obviamente, pues esto lo maneja cada institución de acuerdo a su organización. El custodio del dato, el data custodian. El Departamento de Tecnologías de Información que gestiona los sistemas de información académica sería responsable de la implementación técnica y el mantenimiento de la calidad del dato. La aprobación. La definición debe ser revisada y aprobada formalmente por un comité de gobernanza de datos que incluyan representantes de las áreas académicas, financieras y de tecnologías de información para asegurar su adopción universal en toda la institución. Seguridad. Establecer medidas de seguridad para proteger la privacidad y el acceso a los datos de los estudiantes. Y finalmente, auditoría. Realizar auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de las políticas de calidad de los datos. Acá entramos entonces a ver los roles y responsabilidades. En este cuadro podemos ver el primer rol, que es el sponsor ejecutivo. Tiene un nivel absolutamente estratégico y su responsabilidad es de alto nivel, como alinear la estrategia de datos con los objetivos del negocio y defender la iniciativa a nivel ejecutivo. Igualmente, debe arbitrar conflictos y asignar recursos. Un ejemplo en la IES es el rector o vicerrector administrativo o financiero y el comité de gobernanza. El segundo rol es el oficial de datos, el CDO o el Chief Data Officer en gobernanza de datos, o es el director de datos. Es el ejecutivo responsable de establecer y supervisar la estrategia de datos de una organización para alinearla con los objetivos del negocio. Este es uno de los principales roles que hay, por lo tanto vamos a extendernos un poquito en la definición. ¿Cuáles son las funciones principales del CDO en la gobernanza de datos? La primera sería estrategia de datos. Define la estrategia general para el uso de datos de la organización. Gobernanza y cumplimiento. Establece el marco de gobernanza de datos, políticas y procesos para mejorar la calidad de los datos y garantizar el cumplimiento normativo y la seguridad. Una tercera es análisis y valor. Liderar iniciativas para analizar los datos, extraer conocimientos y crear valor de negocio, como la optimización de operaciones y la generación de nuevas oportunidades. El quinto sería gestión y protección de datos. Supervisar la gestión integral de los datos, incluyendo su preparación, organización, protección y acceso adecuado a los mismos. Colaboración interdepartamental. Debe trabajar transversalmente con otros departamentos y líderes ejecutivos, como el CEO, para integrar el uso de los datos en toda la cadena de valor de la institución. El rol del oficial de datos es crucial para transformar la manera en que se gestionan y utilizan los datos, pasando de ser un simple soporte tecnológico a un catalizador estratégico para la excelencia académica y la eficiencia operativa. De manera particular, en las instituciones de educación superior, el CDO tiene las siguientes funciones: gobernanza de datos académicos y administrativos. El CDO establece un marco de gobernanza que asegura la precisión y confiabilidad de los datos en todas las áreas. Esto es vital para el aseguramiento de la calidad,
es garantizar la veracidad de la información utilizada en los procesos de autoevaluación y acreditación de alta calidad, que son mandatorios en Colombia por parte del Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación. Para los reportes al ETIES, hay que asegurar la correcta y oportuna consolidación y reportes de datos al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, para la supervisión y formulación de políticas públicas. Segundo, toma de decisiones estratégicas. El CDO impulsa el uso de datos y análisis avanzado para la toma de decisiones informadas en la alta dirección. ¿Qué debe hacer? Optimización de recursos, análisis de datos financieros y operativos para mejorar la eficiencia presupuestaria. La retención estudiantil, identificar patrones de deserción y diseñar estrategias de intervenciones tempranas. Planificación de la oferta académica, utilizar Big Data para entender las demandas del mercado laboral y desarrollar programas académicos relevantes. En la parte de fomento a la investigación y la innovación, el CDO facilita la gestión de los datos de investigación, que es una función sustantiva de la IES. ¿Cómo? Con gestión de repositorios. Hay que supervisar la gestión y accesibilidad de los datos de investigación en repositorios institucionales. Soporte a la ciencia de datos. Debe promover y apoyar proyectos de ciencia de datos e inteligencia artificial que deriven en publicaciones y avances científicos. El cuarto punto es cumplimiento legal y ética. En el contexto colombiano, el CDO es garante del cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 1581 de 2012 y otras normativas relevantes. La protección de datos sensibles debe implementar políticas rigurosas para proteger la información personal de estudiantes, docentes y personal administrativo. La ética en el uso de datos debe establecer lineamientos éticos para el manejo y análisis de la información, especialmente en proyectos de investigación y estudios de comportamiento estudiantil. Y el quinto es impulso a la transformación digital. El CDO es un actor clave en la modernización de la institución, asegurando que la infraestructura tecnológica y los datos estén alineados para soportar la transformación digital. En resumen, el CDO en una IES es un líder híbrido con habilidades en tecnología, negocios y relaciones interpersonales que actúa como un traductor entre los datos y los usuarios para asegurar que los datos generen valor para toda la comunidad académica. El tercer rol que tenemos acá es el dueño del dato, que tiene un nivel táctico. Es responsable máximo del significado o la definición conceptual y las políticas de uso. Normalmente es asociado al director de registro y control académico para datos del estudiante. El custodio del dato es un nivel operativo, es responsable técnico del almacenamiento y seguridad y acceso de la información. Puede ser el director de tecnología o el administrador de base de datos. Y el usuario del dato, pues, que es el operativo. Entonces, debe saber cómo utilizar el dato. Normalmente puede ser un analista de planeación o un investigador. Profundizando en la diferenciación de los roles, aquí tenemos un ejemplo. El dueño del dato, que es el data owner, su foco principal es el significado y uso del dato. ¿Cuál es su responsabilidad específica? Es definir el concepto, por ejemplo, de estudiante graduado, la regla de negocio que tenga la universidad. ¿Quién es? Puede ser el director de registro académico. El custodio del dato, su foco principal es técnico y seguridad, y su responsabilidad específica es administrar la base de datos que guarda el listado de graduados y asegurar su backup y cifrado. ¿Quién puede ser? El director de TI o el manejador de base de datos. El consejo o comité de gobernanza, su foco principal es el arbitraje y la estrategia. Debe entrar a resolver conflictos entre el dueño, por ejemplo, que quisiera dar acceso libre, dueño A, y el dueño B que de pronto quiere restringir el acceso. Entonces, esto lo hace un comité con representación de planeación, de tecnologías de la información
y la vicerrectoría. Veamos un ejemplo práctico en cuanto a un conflicto de definición. Por ejemplo, el área de planeación necesita el número de profesores de planta para el reporte de acreditación. El problema, Recursos Humanos define profesor de planta como aquel con un contrato laboral indefinido. El área de investigación, a su vez, incluye también a los profesores con contrato de cátedra de larga duración en proyectos. Tenemos entonces dos situaciones en las cuales no se han puesto de acuerdo. Ahí entra el comité de gobernanza y entrega la solución. El dueño del dato, que es el vicerrector académico, convoca al comité de gobernanza para establecer una definición única y oficial que debe ser usada por todos los sistemas. Entramos ahora entonces a los fundamentos para la gestión de datos. En la gestión de datos es la ejecución práctica y es típicamente alineada con los 10 dominios del DAMA DMBOK. El DAMA DMBOK es una asociación internacional de profesionales de la gestión de datos cuyo objetivo es promover y desarrollar las mejores prácticas en el campo de la gestión de calidad de datos. Es el marco de referencia que proporciona principios, vocabulario y un enfoque holístico para gestionar de forma eficaz basado en estos 10 dominios, que son la gobernanza de datos, la arquitectura de datos, la gestión de datos maestros y de referencia, la gestión de datos de almacenamiento y operaciones, la seguridad de los datos, la integración e interoperabilidad de los datos, la gestión de documentos y contenidos, la gestión de datos de almacenamiento y business intelligence y la gestión de metadatos. La integración e interoperabilidad de datos, la gestión de documentos y contenidos y la calidad de los datos. La gestión de la implementación de las políticas de gobernanza debe establecer políticas y procedimientos claros, definir roles y responsabilidades, asegurar la calidad e integridad de los datos y garantizar la seguridad y el acceso apropiado. Es crucial alinear los objetivos de la gobernanza de datos con la estrategia de negocio y asegurar el cumplimiento normativo mientras se mantiene la comunicación y la mejora continua. Los principios claves para la gestión de los datos. Aquí tenemos los principios claves que son la alineación empresarial, que son las políticas de datos que deben respaldar los objetivos estratégicos de la organización. La integridad y calidad, que se debe garantizar la precisión, consistencia y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. La seguridad, proteger los datos contra el acceso no autorizado y otras amenazas es fundamental. La accesibilidad, equilibrar la necesidad de acceso con las políticas de privacidad y seguridad. Responsabilidad es asignar roles y responsabilidades claras a personas o equipos específicos para la gestión de datos. Gestión del ciclo de vida. Hay que implementar políticas para manejar los datos desde su creación hasta su eliminación. El cumplimiento. Asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones persistentes. Y comunicación y transparencia. Los procesos deben ser claros, comprensibles y estar disponibles para la inspección. Pasos para definir los fundamentos de la gestión de datos. El primero es establecer roles y responsabilidades. Es definir quién es el propietario y responsable de cada conjunto de datos, incluyendo roles como administradores y custodios. El segundo
Documentar políticas y procedimientos es crear y mantener documentación que detalle las reglas de la gestión de datos, incluyendo políticas de retención, clasificación y acceso. El tercero, documentar estándares de datos. Establecer estándares para el uso de datos y definir propiedades de calidad como la precisión, integridad y relevancia. El cuarto, implementar controles y métricas. Establecer controles de acceso y medir la calidad de los datos para monitorizar el progreso y asegurar el cumplimiento. El quinto, desarrollar una estrategia de seguridad, asegurar la protección de los datos y un equilibrio entre seguridad y acceso para los usuarios autorizados. El sexto, identificar dominios de datos y elementos críticos, enfocarse en los dominios de datos y los elementos de datos más críticos para priorizar los esfuerzos de gobernanza. Acá nos vamos a referir entonces a lo que es la gestión de calidad de los datos. La gestión de calidad de los datos se mide en 6 dimensiones de calidad, que son las que tenemos acá. La completitud es preguntarse, ¿están todos los datos, los campos requeridos? Exactitud o precisión, ¿son los valores correctos? Consistencia, ¿es el mismo valor en todos los sistemas? Vigencia y oportunidad, ¿están los datos actualizados para el momento en que se necesiten? Unicidad, ¿el estudiante está una sola vez? Hay que evitar duplicados, por supuesto. Y la validez, si cumplen con el formato y las reglas del negocio. Veámoslo, las mismas dimensiones a través de ejemplos. En exactitud, si el valor es correcto, es validar, por ejemplo, si un estudiante está registrado en un programa académico que ya no existe. En vigencia, si el dato está actualizado, la dirección o el teléfono de contacto de un egresado lleva 5 años sin actualizarse. Consistencia, ¿el dato es el mismo en varios lugares? El sistema de matrículas dice que la materia cálculo 1 tiene 4 créditos, pero el sistema de pago dice que tiene 3. Completitud, falta información. El registro de un profesor no tiene cargada su hoja de vida actualizada en un reporte del CIVILAC. Veamos entonces ahora unos ejemplos prácticos. Por ejemplo, veamos algo de mala calidad. Un tipo de documento. Nosotros vemos en muchas ocasiones, no estoy hablando de instituciones que ya son mucho más maduras en esto, pero cuando trabajan con bases de datos, le ponen tipo de documento y unos escriben CC en mayúsculas, otros escriben CC en minúsculas, otros escriben C mayúscula, punto C mayúscula, punto, otros escriben cédula de ciudadanía. Pues obviamente si esto se generara de esta manera, pues para el ENIE sería un problema grave. Nunca se podía saber exactamente qué tipo de documento es. La buena calidad, o sea, cuando existe gobernanza, se establece un estándar. Para el caso del documento de identidad, se acepta solamente CC y se aplica a la gestión mediante validaciones en el sistema de matrícula. Digamos, la validaciones es saber si el dato está una sola vez, si corresponde a la identidad del estudiante, al nombre del estudiante y demás situaciones parecidas. Veamos ahora en relación con los procesos de mejoramiento de la calidad. La medición. El sistema de matrícula puede generar una métrica de calidad del 70% en el campo correo electrónico institucional.
El 30% está vacío o con formato inválido. ¿Qué hay que hacer? El custodio del dato debe desarrollar una regla de validación en la interfaz de usuario para forzar el formato de arroba y el dominio del correo correspondiente. Entonces, esto se va corrigiendo en la medida del tiempo. Al comienzo, posiblemente apenas cuando están haciendo las primeras definiciones, se cometen ese tipo de errores, pero pues ya a estas alturas eso ya está controlado automáticamente. La decisión de gobernanza. El dueño de datos establece la política de que el campo es de obligatorio cumplimiento para trámites futuros y queda solucionado el inconveniente. Muy seguramente después ya va a tener el 100%, no va a tener campos vacíos. En la parte de la gestión de seguridad y la privacidad, tenemos que mirar en seguridad qué medidas se toman para proteger dato, el acceso y cifrar la información que sea relevante y que no deba ser vista por todas las personas. Y la privacidad es verificar el cumplimiento de la normativa sobre el uso de la información personal, o sea, el consentimiento informado. Manejo de datos sensibles. Por ejemplo, los datos de salud mental de los estudiantes que son manejados por Bienestar Universitario deben tener un acceso y una política de retención totalmente diferentes a los datos académicos del cumplimiento de las leyes de protección de datos. Para esto, pues es necesario usar técnicas de anonimización o pseudonimización para análisis estadísticos e investigación. Arquitectura e infraestructura de datos. La integración de sistemas, lo que llamamos los silos de datos, que pues todavía en este momento son bastante frecuentes. La gobernanza busca romper los silos, ya que cada oficina tiene su propia base de datos y no hay interconexión entre esos datos. Esto pues obviamente, ¿qué es lo que hace? Que cada vez que necesitan un dato, están pidiendo pedazos de información a cada una de las dependencias y ese tránsito o esa ejecución manual, pues obviamente no va a producir resultados esperados en cuanto a la oportunidad de la información y a la misma calidad de la información al tener tanta intervención manual. Un repositorio centralizado. Esta es una absoluta necesidad en todas las instituciones. Tener un repositorio centralizado, un data warehouse, un data lake, para consolidar la fuente única de verdad de la institución. Y algo muy importante, que es el catálogo de datos. Esto, pues, es un inventario público con restricciones de acceso de los datos disponibles, sus definiciones y quién es el dueño. Esto, pues, es llamado por ahí por algunos autores el mapa del tesoro de las IES. Bajo ese criterio, pues, es bastante importante de pronto reforzar un poco el tema de qué es un catálogo de datos. Catálogo de datos es esencialmente un inventario centralizado de todos los activos de datos de una institución, organizado y enriquecido con metadatos, datos sobre los datos. Su propósito principal es ayudar a los usuarios a encontrar, comprender, confiar y utilizar los datos de manera eficiente y consistente. Eso es como imaginarse que es una biblioteca central de todos los datos institucionales, donde cada libro, que es un conjunto de datos, está perfectamente indexado con una ficha descriptiva, que son los metadatos, y que explica su contenido, su autor, su calidad y sus reglas de uso. El rol en sistemas internos de aseguramiento de la calidad en las instituciones. En una institución de educación superior, el aseguramiento de la calidad
depende de la capacidad de la institución para recolectar, procesar y analizar información confiable sobre sus procesos académicos, administrativos, de investigación. El catálogo de datos garantiza esa confiabilidad y trazabilidad. Existe entonces dos ítems importantes: la garantía de la calidad y confianza en los datos. Hay una definición única, o sea, se debe tener una definición única. Permite estandarizar el significado de los términos claves. ¿Qué es un estudiante activo? ¿Cómo se calcula la tasa de deserción? Esto asegura que todos los departamentos, decanatura, rectoría, planeación, utilicen el mismo cálculo y definición. La trazabilidad. La trazabilidad muestra el origen de un dato, cómo se mueve a través de los sistemas. Por ejemplo, el sistema de matrículas al sistema Data Warehouse y luego al informe de aseguramiento de la calidad. ¿Quién lo modifica? Esto es fundamental para demostrar la integridad de la información ante una auditoría de aseguramiento de la calidad. La medición de calidad es el almacenamiento de métricas de calidad de datos como la completitud, exactitud, consistencia y vigencia, permitiendo a los responsables de aseguramiento de la calidad saber en qué datos puede confiar para tomar decisiones. El segundo punto acá sería la eficiencia y descubrimiento de datos. Es un análisis autoservicio que permite que los analistas y gestores de calidad encuentren rápidamente los conjuntos de datos necesarios para elaborar los indicadores y reportes de autoevaluación sin depender únicamente de la Oficina de Tecnologías de Información. El siguiente punto es la eliminación de silos. Unifica la información dispersa en diferentes sistemas: sistema de información estudiantil, sistema de gestión financiera, sistema de bibliotecas, etcétera, bajo una sola vista lógica. En resumen, un catálogo de datos transforma los datos crudos en información confiable y comprensible, lo cual es base indispensable para un sistema de aseguramiento de la calidad robusto y transparente en cualquier institución educativa. Gestión del ciclo de vida y arquitectura. El ciclo de vida. Los datos tienen un nacimiento, un crecimiento, un uso, un archivado y una destrucción. La gobernanza debe definir la política de retención y borrado. Esto es realmente muy importante. Veamos por un ejemplo. Definir por cuánto tiempo se deben guardar las hojas de vida de los aspirantes que no fueron admitidos para cumplimiento legal y privacidad. No podemos mantener una información que realmente ya no va a ser útil, pero precisamente eso todo tiene que estar muy bien definido en la gobernanza de datos para el efecto. La gestión de metadatos y el catálogo. Veamos un ejemplo. La integración de sistemas. La Vicerrectoría de Investigación necesita integrar datos de proyectos de investigación. El sistema A con datos de pago de salarios, que es un sistema B. El catálogo de datos permite ver que ambos sistemas tienen un campo llamado ID profesor, pero especifica que en el sistema A es la cédula y en el sistema B es el código de nómina. Sin el metadato, pues la integración obviamente va a fallar. Acá ya terminamos con la parte de lo que es la gestión de datos y entramos a ver unas aplicaciones prácticas en estos conceptos. Acá vamos a ver casos de uso del dato en las CIES. Por ejemplo, en la parte misional, la retención estudiantil. Usar datos de notas, asistencias e interacciones en plataformas de aprendizaje para crear un modelo predictivo que identifique a los estudiantes en riesgo de deserción antes de que ocurra. Lo habíamos visto al comienzo, donde decíamos que para que un estudiante esté activo se controla, entre otras, las plataformas de aprendizaje para garantizar que la persona efectivamente
está teniendo un acceso constante, que inclusive veíamos un ejemplo donde decíamos que si llevaba 15 días sin interactuar, pues ya había que generar la primera alerta temprana de posibilidad de deserción. En la parte de investigación, los datos unificados del Sistema Universitario de Investigación para mostrar la producción científica de la universidad de forma coherente en rankings y reportes. En la parte administrativa, la gestión financiera, consolidar datos de matrícula, cobros, cartera, para optimizar la liquidez y proyectar ingresos con mayor precisión. Y el uso de recursos físicos, que es usar datos de sensores o registros de ingreso para optimizar la asignación de salones y laboratorios. Veamos un segundo caso. Acá enfrentamos un hipotético problema de alta deserción en los primeros semestres. Se busca una solución basada en datos. Lo primero es la identificación de las fuentes, que es la gestión. Se integran datos de notas parciales, asistencia a clases si se registra, el uso de los sistemas de aprendizaje e interacciones con bienestar universitario. El segundo punto es aplicar las reglas del negocio, la gobernanza. El comité establece que un estudiante está en alerta temprana si cumple con nota promedio inferior a 3 y asistencia inferior al 70% a sus actividades y cero acceso a los sistemas de aprendizaje en los últimos 15 días. La acción o gestión, el sistema automatizado, que puede ser una analítica de inteligencia de negocios, genera una alerta al consejero académico para que intervenga con un llamado o tutoría personalizada. Veamos otro caso de uso financiero o gestión de cartera. El problema, un alto porcentaje de cartera morosa y baja efectividad en los cobros. Buscamos una solución basada en datos. Primero, ir al dato maestro. Establecer una única definición para valor de matrícula que sea consistente en el sistema académico y el sistema de facturación y el sistema contable. El segundo punto sería el modelo predictivo, la gestión a través de los datos, de crear un modelo que clasifique a los estudiantes por riesgo de mora, puede ser un riesgo bajo, medio o alto, utilizando variables como el historial de pagos, que sería el dato maestro, el estrato socioeconómico, que es un dato personal, y el tercero, el rendimiento académico, que son los datos adicionales. La política de cobranza, o sea, la gobernanza que se da para ese tipo de situaciones, basado en el riesgo, el dueño del dato financiero define las reglas. Cuando es un riesgo alto, recibe una llamada a los 5 días de vencido. Cuando es un riesgo bajo, recibe un correo a los 10 días. Y esto optimiza los recursos de la oficina de cartera. Retos comunes en el contexto colombiano. Básicamente, tenemos la cultura organizacional. Siempre hay una resistencia al cambio y una percepción de que la gobernanza es un tema solamente de tecnologías de información. El reto es mostrar que esto es un tema de negocio que afecta a toda la comunidad. Entonces, debe formar parte de la cultura y asimilación por parte de cada uno de las personas que tienen que ver con el manejo y utilización de los datos. Recursos limitados. Puede pensarse que hay una dificultad para financiar un oficial de datos o un director de datos o de herramientas de catálogo de datos. Si bien es cierto, esto ocurre, se debe empezar pensando en grande y empezando en pequeño. Entonces se pueden empezar a hacer unos pilotajes pequeños en áreas pequeñas que precisamente van mostrando la ruta para ir creciendo hasta que finalmente se logre tener la cultura organizacional completa. Y la armonización normativa.
que es manejar los requisitos de protección de datos personales y a su vez la promoción de datos abiertos, como es la parte de investigación y transparencia. Pasos a seguir, la hoja de ruta inicial. El paso 1 es patrocinio y conciencia. Es requerido y es absolutamente necesario tener el apoyo de la alta dirección. Cuando la alta dirección apoya todas estas gestiones, pues realmente se le da toda la importancia y aparte de eso se le asignan los recursos que son necesarios y empezamos a crecer dentro de dentro de nuestra ubicación para hacer un sistema debidamente gobernado. El segundo paso es el diagnóstico. Hay que identificar los datos críticos de la IES, si son los estudiantes, profesores, cursos, investigadores, datos financieros. Esos datos críticos necesariamente tienen que ser tratados con la más alta eficacia para que produzcan los resultados, porque estamos tendiendo es básicamente a la parte analítica. Hablábamos al comienzo de los datos que tienen información, los datos vivos, los datos que realmente producen algo más que tener una cifra almacenada. El paso 3, definir roles. Hay que nombrar al primer grupo de dueños de datos. Aquí pues se recomienda que sean máximo 5 para los dominios críticos, como por ejemplo vimos ahorita, estudiantes, profesores, investigadores o financieros. Y el paso 4 es el piloto. Hay que elegir un proceso de negocio con problemas de datos conocidos. Por ejemplo, un reporte de egresados al ETIES y aplicar los primeros estándares de calidad. La visión de un programa de gobernanza exitoso. El primero es un impacto cultural. Se pasa de la mentalidad de mi dato al dato institucional. La madurez del dato. En estos minutos hemos sentado bases para avanzar en un modelo de madurez, donde los datos ya no son un problema, sino un factor de innovación para la institución. ¿Qué recomendaciones tenemos para el punto de partida? Digamos, el primer año. Lo primero, crear un comité. Hay que formalizar un consejo de gobernanza con poder real. El segundo es mapear los datos críticos. Solo enfocarse en unos 3 o 5 dominios inicialmente para empezar, como lo decíamos antes, es para empezar a cimentar las bases y darse cuenta que realmente alcanzar el objetivo general no va a ser difícil, solamente se trata de algo de disciplina y convicción para hacerlo. Y tercero, crear el glosario. Empezar con el glosario de términos para que todos hablen el mismo idioma. Esta, digamos, es la victoria más rápida. Finalmente, podemos concluir que la gobernanza de datos es un ejercicio de madurez institucional para garantizar la autonomía y calidad de las IES. Bueno, esto era lo que yo tenía para presentarles en el día de hoy. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Eduardo. Mientras ibas pasando información que compartías, ibas también presentando algunas otras datos, alguna otra información que tenías. ¿Es posible acceder de pronto a esa información que ibas compartiendo? De pronto, porque en la diapositiva pues estaba, digamos, como el resumen de lo que iba. Exacto, sí. Correcto. Sí, o sea, pues yo simplemente tengo un documentico que me servía de guía para... Lo que pasa es que, pues la verdad, a veces pienso que una diapositiva demasiado cargada, sí. como que no me daba, entonces por eso preferí dejar solamente conceptos básicos, pero claro, con mucho gusto, pues yo comparto el documento, lo cuadramos por intermedio tuyo. Claudia. Gracias, listo, Eduardo. Bueno,
Preguntas asociadas al tema que tengan que realizar. Ya voy a abrir está Lucía Mezquita. Sí, muy buenos días. Hola, Lucía. Buenos días. Profesor Eduardo, muchísimas gracias por esa presentación tan excelente. Tengo una inquietud. En las primeras diapositivas creo que son dos punticos que hablaba sobre la relación que existe de un estudiante activo para lo que es el departamento financiero y para el departamento de admisiones, creo que, si no me equivoco, era. ¿Cierto? Entonces, pues yo analizándolo decía, bueno, esta pregunta para el departamento de admisiones, pues corresponde a un estudiante que se ha hecho como real su vinculación y del cual se esperan obtener como constante información de notas y de seguimiento a su asistencia y a su permanencia. Y para el departamento financiero, pues de acuerdo al rol que tenga, si es de beca, si es de crédito, si es de, como esté su modalidad de pago, digámoslo así, pues también es un estudiante que en ese momento es de gran interés porque, como usted hablaba posteriormente de una cartera, es evitar también que este estudiante financieramente no se nos convierta en determinado momento en una cartera y menos en una cartera morosa para la entidad. Esa sería la relación entre estos dos departamentos de un estudiante activo, ¿o estoy equivocada? Mira, básicamente pues la presentación de este ejemplo era mirar desde la perspectiva, o sea, si yo lo miro de una forma un poco más simple, ¿sí? Digamos, la oficina de admisiones tiene un estudiante, ¿sí? El estudiante activo cumple unas condiciones, pero es simplemente una persona. De pronto la oficina financiera lo mide desde la parte perspectiva de pesos, ¿sí? Entonces, la idea es armonizar el concepto de el estudiante como persona, como estudiante, con la parte de los recursos que ese estudiante genera al interior de la universidad con base en el pago de su matrícula. Es como para tener una conceptualización de que no se puede definir, o sea, el mismo estudiante debe regirse bajo las mismas reglas tanto para admisiones como para la oficina financiera. Entonces, lo que tú decías hace un momento está muy bien. O sea, ese estudiante cumple con unos requisitos de estar matriculado, de estar activo, de estar en un programa, de cumplir con sus actividades, ¿sí? Efectivamente, y es cierto, en la deficiencia en alguna de estas condiciones previas, como lo veíamos más adelante en los otros ejemplos, genera así una alerta temprana que precisamente tiende también es a poder controlar el manejo de la cartera en la institución. Eso está bien, o sea, la interpretación es buena como lo hiciste. Básicamente, como este era, digamos, el primer ejemplo, es como tratar de decir, este hay que mirarlo desde la misma perspectiva, o sea, yo miro desde la misma ventana a ese estudiante de la parte financiera como de la parte académica. Y así en general toda la institución debe mirar al estudiante bajo esas condiciones. Por eso la parte de la gobernanza, donde establece exactamente quién es el estudiante activo, nos deja absolutamente claros en esto y no debería generar duda. Y eso también yo lo relacioné, muchas gracias, profe, eso también lo relacioné con la parte que usted hablaba posteriormente de los hilos. Si tenemos una buena relación entre esos dos, pues no va a existir esos hilos, pero si admisiones trabaja por una parte y cartera trabaja por otra parte, o la parte financiera, digámoslo así, entonces estaríamos viendo como esa fragmentación entre las diferentes áreas o niveles que no están trabajando armónicamente, sino en una forma aislada. Entonces lo aplicaba como a esa parte. ¿Sí está correcto, profe? Es correcto, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Eduardo. Carlos Darío Restrepo. Muy buenos días para todos. Sí, muy buenos días, Carlos Restrepo a la institución universitaria Antonio José Camacho. Digamos, de profe Eduardo, le agradezco mucho y me deja dos mensajes muy claros. El primero es que hay que hacer un tema de cultura organizacional al interior de la institución, para donde la cual todo el mundo deje pensar que el dato es propio de la oficina, sino que todos tenemos que hablar el mismo idioma.
Y un segundo mensaje que digamos ahí si quiere una aclaración, tiene que ver, creo que es con la tercera o cuarta diapositiva que usted presentó, donde son los actores de la política de gobernanza de datos y los niveles que cada uno tiene, el nivel estratégico. El segundo nivel es el que más curiosidad me causa, que es, creo que usted decía que era el nivel táctico. Táctico estratégico, sí. Táctico estratégico, que es Ese es el oficial de datos. el oficial de datos, exactamente. Correcto. Digamos, no sé si es que nosotros tenemos, en términos generales, digamos, a nivel de las instituciones, quienes son digamos, quienes creen que son los oficiales de datos somos los analistas de los datos. Fíjate que ahí de pronto ya hay una pequeña diferencia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, el analista de datos básicamente viene a ser, es un más operativo, ¿sí? Porque es de cierta manera, el analista simplemente toma los datos, los utiliza y genera una información adicional relacionada para el manejo estratégico de la institución. Pero realmente no es responsable de generar toda la estrategia y el principio de gobernanza. Normalmente el oficial de datos, por eso me extendí un poco en la definición del oficial de datos, porque tiene un rol supremamente importante. O sea, uno lo ve leyéndolo ya en detalle, no dice miércoles, pero esta persona tiene que ser casi que un mago, pues, porque tiene muchísimas responsabilidades. Pero en todo caso, tiene que estar interoperando con tanto el nivel estratégico, o sea, la alta gerencia, la rectoría e instituciones altas en la institución, como con los dueños del dato, los que utilizan los datos y los usuarios generales, ¿sí? Eso tiene que estar absolutamente en armonía. Yo no pensaría que fueran los analistas los que fueran el oficial de datos, porque precisamente este tiene un rol bastante importante porque tiene que generar desde el punto de vista táctico y estratégico simultáneamente. Sí, yo lo veo, cuando usted dio la explicación, yo lo veo como un articulador en todas las IES, donde articula todas las áreas y prácticamente como que los va llevando a hablar el mismo idioma. Yo creo, no sé si es mi sentir, pero pues yo creería que muchas de las instituciones carecen de ese oficial. En los términos en que está planteado, es posible que sí. A través, digamos, del desarrollo de este proyecto que hemos venido realizando, pues uno encuentra en las instituciones, pues obvio, las instituciones todas son diferentes y cada una tiene su propia gestión, ¿sí? Y se van acomodando en su gestión. Por ejemplo, yo recuerdo, hay algo que le impactó a las instituciones, por lo menos con las que yo trabajé, que dentro de los formularios, en la línea 1, dentro de los formularios de preguntas había uno que si había una persona especialista en analítica de datos, ¿sí? Sí, que fuera, pero pues realmente no muchas instituciones, yo diría pocas instituciones tienen ese especialista, pero yo les decía, eso no es para que se angustien, simplemente hay que mirar hacia dónde vamos y posiblemente eso se pueda remediar. Yo no necesito que tenga un doctor en analítica para que puedan funcionar, pero sí podrían funcionar con un funcionario capaz que entienda la información y capacitarlo específicamente en esa parte de analítica, y eso también puede funcionar. O sea, no necesariamente. Entonces, no hay que mirarlo tampoco como tan arriba. Es importante mirarlo tan arriba para mirar la responsabilidad tan fuerte que tiene, porque es una responsabilidad bastante fuerte. Entonces, por eso hablamos inclusive al final de que era una persona híbrida, que tenía que tener un gran relacionamiento, un gran poder de decisión y una función de convicción para poder arbitrar en diferentes instancias. Normalmente, pues, el comité de gobernanza, pues precisamente por ser un comité, pues normalmente llevaría para discernir problemas o conflictos o las mismas definiciones previas, llevaría para que esto se gestionara de la manera adecuada. Sí, mira que en función de lo que estás diciendo, digamos, aquí a nivel institucional yo me he dedicado es como a articular todas las áreas, o sea, que todos traten, o sea, que por lo menos, o sea, el típico problema que vos mencionaste, profesores. Gestión humana dice una cosa, desarrollo profesoral dice otra cosa y categorización docente tiene otra información. Estoy haciendo un trabajo, digamos, a nivel institucional muy interesante y es ponerlos a todos ellos a que hablen el mismo idioma y que se articulen y que la base de datos de partida
aprovechando que nosotros estamos en un cambio estructural, que la base de datos sea única para todos, Total. no que cada uno tenga una independiente. Es que, mira que eso se trata, o sea, puede que tengan bases de datos independientes, pero ¿qué es lo que cobra realmente relevancia en este momento? Tener un repositorio único de datos, donde converja la información de las diferentes bases de datos y converjan a un solo repositorio. Por eso se habla mucho del Data Warehouse o el Lakehouse, ¿sí? Y hay herramientas integradoras, básicamente pues es eso. Ya pues uno ve algunas instituciones que ya tienen un repositorio y eso, porque es que no se trata de tener un gran sistema que tramite todos los datos, no, cada dependencia puede seguir tramitando lo suyo. La ventaja es que cuando hay un repositorio único se evitan esas intermediaciones y esa generación de reportes y la intervención humana, que lo primero, la exactitud, o sea, se pierde confianza. Y lo segundo, la disponibilidad, la inmediatez de la información tampoco se tiene bajo esos esquemas. Entonces, sí es bien importante es pensar en ese repositorio único y utilizar herramientas de carga de información precisamente para tener eso alineado. Exacto. Bueno, muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias, Carlos Darío. Carlos Darío es de la Universidad Camacho, ¿cierto? Sí, señora. Ok, sí, Camacho, la institución Camacho, también hay que hablar del tamaño de la institución, que es muy importante comentarlo, ¿cierto? Y que en algunas instituciones cuentan con departamentos de tecnología o unidades de tecnología, ¿cierto? Que están asociadas a este proceso. Hay otras instituciones aún más pequeñas, pues que no cuentan con esta mirada. En todos los casos, es compleja la situación. El tema de la fragmentación, ¿cierto? De las áreas, el tema de las diferentes unidades académicas que generan. Hay, por ejemplo, instituciones educativas muy grandes que, pese a haber consolidado unidades de tecnología, continúa la fragmentación. Es decir, han generado que cada unidad académica tenga que generar propias soluciones, tenga que generar propios desarrollos, entonces más aún se pierde la estandarización de la información. Diría yo que en instituciones pequeñas puede hacerse más el ejercicio y si logramos que instituciones, como lo decía Eduardo, instituciones grandes o pequeñas lograran tener una base común de información, que solo pudiera ser la limpieza de datos, que es lo que se habla de la estandarización de cómo se registra y cómo se hace, pues pudiese solucionar muchísimo. También hacías preguntas que decían, Eduardo comentaba que no necesariamente se requiere el personal doctor o especialista en analítica de datos cuando este tipo de competencias se nos están volviendo transversales, ¿no? Es decir, ya empezamos a que nosotros, independientemente de la disciplina, pues nos tengamos que también empezar a formar en este tipo de competencias de analítica y que ya debería ser pues, transversal a nuestras disciplinas y más con la aplicación o la llegada de inteligencias artificiales o herramientas que nos facilitan la labor, ¿no? Es pues también el tema. Yo considero que uno de los elementos, y no sé si hay otra pregunta como para aprovechar el tiempo, de reflexión de este espacio de gobernanza de los datos que debemos quedar aquí, gracias, profe Fabiola, que nos debe quedar acá en el marco de la conferencia del espacio de fusión que ha generado Eduardo, es que el inicio de cualquier proceso de fortalecimiento de los sistemas de información es tener esa gobernanza y esa gestión del dato inicial, poder identificarlo con claridad, poder tener una estandarización del proceso antes de empezar cualquier ejercicio de sistematización. Es lo primero y lo fundamental, que incluso es un proceso muy largo, porque para poder llegar a definir qué tipo de dato es el que se necesita, quién es el custodio de ese dato, cómo lo debe administrar. Carlos Darío nos decía que lo primero que hay que hacer es poner en común de acuerdo lo que entiende, por ejemplo, por docente, la definición de docente en la parte curricular, a lo que lo entiende en talento humano, a lo que lo entiende
en la gestión académica, ¿cierto? O sea, ese concepto y esa definición del dato que debe arrojarse de un docente difiere en diferentes unidades académicas, y es lo primero que uno tiene que hacer, es definir qué es calidad, qué es dato para cada uno en ese particular, el tipo de grupo de interés, el tipo de indicador que se va a tener, cómo se va a tener. Todo eso es un ejercicio de procedimiento largo que hay que estandarizarlo, y pronto, ese es como el primer ejercicio antes de llegar a cualquier tema de sistematización. Y Eduardo también nos hablaba dentro de su conferencia de la forma de hacerlo, ¿no? De los pasos y los procedimientos para llegar a hacer ese ejercicio. Entonces, es como uno de los aspectos importantes. Bueno, y dámosle la palabra a la profesora Fabiola Montero. Perdón, Ricardo Flores, Tecnológica FUTE Bucaramanga. Eduardo, qué rico volverte a escuchar. La semana pasada estábamos trabajando en el proceso en Bucaramanga. Recuerde que usted ya volvió santanderiano. Bienvenido nuevamente a nuestra tierra. Y conversábamos algo al respecto de lo que se está hablando específicamente. Nosotros estamos convencidos que definitivamente la competencia de la analítica de data no debe ser de un ingeniero de sistemas computing, sino tiene que ser del dueño del proceso, con la capacidad clara y concreta de poder tomar decisiones tanto tácticas como estratégicas. Yo creo que ahí radica una situación bien importante del proceso. Y por otra parte, ingeniero Eduardo, encanta ver que podamos tener el documento para que podamos separar lo que es la infraestructura tecnológica de la arquitectura de la información para generar todos los procesos y protocolos que se generan en la política de la gobernanza del dato. Yo creo que en la medida en que todas las instituciones vayamos mejorando en este proceso, vamos generando y entendiendo que los sistemas de información que tienen las instituciones, pues en últimas terminan siendo un elemento muy importante para generar calidad, para que tengamos completitud en toda la información y para que podamos tomar decisiones tácticas y estratégicas. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. No, con mucho gusto, Ricardo. Y efectivamente sí, lo que dice es absolutamente cierto, y pues a través de mi visita allá a las instalaciones de ustedes, también uno puede ver precisamente, ustedes tienen un grupo donde absolutamente todos estaban involucrados, o sea, la asistencia a la reunión fue bastante numerosa, y es muy grato saber que más o menos todo, no, mejor dicho, en general, todo el equipo de trabajo está comprometido con estos conceptos, ¿sí? Que si bien es cierto, esto hay que irlo creciendo poco a poco, esto tampoco es que se logre de la noche a la mañana, pero empezando pues por la señora rectora de la institución que estuvo también en la reunión y todo esto, y todo el grupo de ustedes que todos se manifestaron muy dispuestos, muy interesados en hacer las cosas, y yo creo que ese es un primer punto, el tener la convicción, porque empieza a crearse la parte de la cultura del dato, y eso es básico para empezar a generar una gobernanza de datos que sea absolutamente clara y que pueda permitirle a ustedes ir creciendo en esto, porque pues definitivamente datos se tienen muchísimos, pero datos manejados adecuadamente de pronto no son tantos. Y desafortunadamente con esos datos es que estamos trabajando, y con esos datos es que estamos rindiendo informes. Entonces, por ahí es donde hay que entrar a trabajar. Y de verdad, muchas gracias, y quiero aquí públicamente agradecerle a ustedes, porque realmente sentí que realmente ustedes son una institución muy interesada en el mejoramiento continuo. Gracias. ¿Quién era el que estaba hablando, profe? Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias, Ricardo, por compartir tu experiencia, y lo que comentas es cierto. Eduardo también ha manifestado algo importante, es la presencia, digamos, el liderazgo de la dirección de la institución, ¿no? En estos procesos. Es decir, desde que se cuente con el aval de la dirección de la institución, pues es sumamente importante para hacerlo, y a veces es complejo, no todas las instituciones pues gozan de ese compromiso que acaba de comentar Ricardo.
Bueno, no sé si hay otra pregunta. Bien, listo. Quiero compartirles dos aspectos. Voy a compartir acá mi pantalla. Nuestra próxima conferencia de espacio de difusión. Permítanme un segundo. El próximo martes, para que también sepan como quién también puede participar en estos espacios, nos va a acompañar Wilson Pardo. Leandro nos va a ayudar con la identificación y priorización de información crítica para el CIAD, precisamente amarrando este tema que Eduardo bien ha introducido con el tema de gobernanza de datos. Eso va a ir haciendo ese cruce y digamos a ir hilando el tema de lo que tiene que ver con, entonces, frente a esa gobernanza de datos que tenemos que dar, cuál es esa identificación y priorización de información crítica que tenemos para el CIE. Entonces, recuerden que nos vemos el martes en todos nuestros espacios, en nuestro espacio de las 7 a las 9 de la mañana. El enlace sigue siendo el mismo. El otro aspecto que quiero comentarles es que se les ha realizado una invitación a las instituciones, en especial las instituciones de la línea 1. También invitamos a las instituciones de la línea 4. Si desean participar, estamos realizando una convocatoria en la cual solicitamos a las instituciones que quieran participar en presentar sus experiencias exitosas en el tema de los sistemas de información, ya sea a través de presentar lo que son políticas, procedimientos, lineamientos, artefactos que hayan realizado con software libre, que puedan contar su experiencia en estos procesos como experiencia exitosa. La forma de participar en la convocatoria puede ser enviando esta información, ¿cierto? Para poderla compartir con todos, generando un video de cómo llegó la institución a hacer este proceso, detallando que sirva de guía para que otra institución pueda recorrer ese camino, reconocer su experiencia exitosa. Igualmente vamos a través de estos espacios de difusión que estamos haciendo los martes, que la institución, con base en todas las experiencias que recibamos, puedan participar y contar. Eso lo vamos a hacer en el mes de diciembre, donde esperamos contar pues con las personas que quieran participar y que se animen en este ejercicio. Los profesionales, Eduardo, Wilson, Jorge Enrique, Carlos Emiro, que han estado haciendo las visitas a sus instituciones, pues han manifestado que tienen muy buena experiencia, desde la misma forma como hacen la gobernanza de datos, los lineamientos que han sacado, aplicaciones, artefactos que han ido generando, que les han ayudado a ustedes a ir dando cuenta de este apoyo a los sistemas de aseguramiento de la calidad, que es bueno reconocerlos y que sirve de compartir experiencias, de generar esta red de compartir. Entonces los invitamos a que se animen a este ejercicio como tal. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias, muy importante tu exposición. Ojalá podamos seguir aprovechando pues todos esos conocimientos que tienes. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo y un feliz día para todos. Gracias a ti, Claudia, por tu excelente coordinación. Muchas gracias. Gracias, un feliz día para todos. Gracias. Un maravilloso día para todas y todos. Gracias. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias.